sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Es increíble cómo concuerdan estos dos versículos y la forma en la que Dios trabaja en la vida de las personas es una forma en la que Dios quiere que sacrifiquemos alabanza. Dios lo que Él quiere no es algo material, no es algo físico, no es un sacrificio de animales, no es un holocausto en el que nosotros le hagamos algo. Como dice en el versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Eso no quiere Dios. Lo que Dios quiere es un sacrificio de nuestro corazón, es un sacrificio de nuestro interior. Lo que Dios quiere es que la intención de nuestro corazón esté alineada con la voluntad de Dios. Él quiere un sacrificio de alabanza. Y para hacer este tipo de sacrificio hay que conocer muchas cosas que ya dice en los Salmos. Una de estas es cantar con inteligencia, entender y conocer lo que estamos cantando, como dice el capítulo 47, versículo 7. Cantad con inteligencia. O sea, tenemos que entender lo que estamos sintiendo, tenemos que entender el sacrificio de alabanza, tenemos que entender lo que cantamos. En capítulos anteriores dice también hacerlo bien, tocar con el arpa y hacerlo bien. Así que es muy importante que lo hagamos bien también. Y también dice en capítulos anteriores que Él le agrada que sus santos le adoren, sus santos que le temen le adoren. Así que Él no quiere la adoración de cualquier persona, no cualquier persona que canta y alaba a Dios, Dios la va a escuchar o va a agradar el corazón de Dios. Dios quiere que lo alaben sus santos que le temen a Dios, sus santos que lo respetan, que guardan su pacto, que como dice en el versículo 16, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Esto le dice al malo. Dios quiere que nosotros, los que tomamos sus leyes y los que tomamos en su boca su pacto, de una forma en la que apreciemos y amamos eso, amamos su pacto, amamos sus leyes. Estas mismas personas quieren que le adoren a Dios, no otras personas, porque de esta forma Dios se va a deleitar y vamos a honrar a Dios. Así que es muy importante hacer esto y voy a interiorizarlo y guardar en nuestra vida, en mi vida, guardarlo en lo más profundo de mi corazón, que el sacrificio que tengo que hacer a Dios es un sacrificio de alabanza. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Este versículo me hace entender de que a veces nosotros limitamos a Dios y intentamos poner a Dios dentro de nuestra lógica. En nuestro intento de entenderlo, lo metemos dentro de nuestros límites, de nuestros pensamientos, y a veces hasta podemos pensar de que Dios es como nosotros, que cuando ve algo calla y no hace nada, y que es indiferente, ve a alguien necesitado, a alguien pasando una injusticia y Él no hace nada, simplemente lo ve, calla y pasa. Pero acá Dios me dice de que Él no es como yo. Él ha visto la injusticia que yo he hecho y Él ha permanecido callado y ha permanecido viendo. Y si yo pensaba que Él era como yo, Él dice que no. Él dice que va a reprender
va a arrepentirme por su justicia y la pondrá delante de mis ojos. Así que lo que entiendo acá y lo que Dios también me promete, así como Dios promete cosas buenas, también Dios promete que ante cualquier injusticia Él va a actuar. Él va a estar callado mientras suceda esa justicia. Él va a estar viendo, pero en el momento en el que Dios tiene que intervenir, Él va a intervenir porque Él así lo está diciendo. Así que este versículo me hace saber de que Dios sí está callado, pero no es indiferente. Dios es justo y va a intervenir ante cualquier injusticia que esté sucediendo. Así que tenemos que esperar en Dios y confiar en Él. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espada mis palabras. Tomabas asiento, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Así que aquí veo claramente que Dios me manda a entender qué es para mí la corrección de Dios, si la corrección de Dios me agrada o si la corrección de Dios me aborrece. Y tenemos que entender que el pacto de Dios, las leyes de Dios, no es para todos. La ley de Dios y el pacto de Dios, como dice en capítulos anteriores de los Salmos, la comunión íntima con Dios es para los que le temen y a ellos les mostrará su pacto. Así que la invitación es abierta para todos, pero no todos pueden tener una comunión íntima con Dios, solamente los que lo buscan de todo corazón. Así que tenemos que entender de que y ponernos a pensar si la corrección de Dios nos agrada o nos aborrece, porque Dios dice, y Dios te está encarando, se puede decir, al momento de decirte que tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca. Es como que Dios se está poniendo en una posición en la que defiende Él lo que Él ha dicho, porque hay muchas personas que hablan engaño y dice que es como que hacen lo que sea con su palabra. Así que tenemos que tener muy en cuenta lo que nuestra lengua, lo que nuestra boca articula y compone acerca de las leyes de Dios, acerca del pacto de Dios, acerca de lo que Dios dice y quiere para nuestras vidas. Tenemos que ser esos santos que le temen a Dios. Tenemos que vivir una comunión íntima con Dios para poder hablar de las leyes de Dios, porque si aborrecemos la corrección de Dios, no estamos calificados para hablar de Dios. Un científico, por más inteligente que sea, una persona muy destacada, un diplomático, por más títulos que pueda tener, no puede hablar del pacto de Dios, de sus leyes, si es que no vive una comunión íntima con Dios y no le agrada su corrección. Si esa persona aborrece la corrección de Dios, por más inteligente que sea, Dios le dice: no hables de mí. Dios se lo advierte, porque si no va a pasar lo que dice en el versículo 21: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así que Dios es fuerte, Dios es duro, Dios es justo y Dios va a juzgar con justicia. Así que tengan mucho cuidado y mucho respeto al momento de hablar del Dios de Jacob, del Dios de David, del Dios de Israel, porque Él es justo. Y si Él ha estado callado y ustedes pensaban de que no iba a hacer nada, te va a reprender y va a poner delante de tuyo
delante de tus ojos todo lo que has hecho, todos tus engaños. Así que es muy importante tener esto y considerarlo, y lo voy a poner como mandamiento. Bueno amigos, en resumen, lo que he aprendido y la forma en la que voy a aplicar este capítulo en mi vida me enseña muchas cosas. En primero me enseña que Dios es un Dios increíble, Dios es un Dios todopoderoso que no lo podemos limitar dentro de nuestras necesidades, porque si bien es cierto, en la antigüedad Dios se le sacrificaba animales y muchas cosas, pero Dios nos dice: si yo tengo hambre, ¿acaso te lo voy a pedir a ti? Dios Dios no necesita que nosotros le demos nada material, nada. Dios no necesita nada de nosotros. Dice que el sacrificio que Dios quiere es nuestra alabanza. ¿Y cómo vamos a hacer ese tipo de sacrificio? Comportándonos como Dios quiere, alineándonos con la voluntad de Dios, viviendo una comunión íntima con Dios. Así que Dios no quiere sacrificio de animales, Dios quiere sacrificio de alabanza. Eso es en primer lugar lo que entiendo de este capítulo y la forma en la que voy a aplicar en mi vida. También entiendo de que la palabra de Dios no es para cualquier persona. La palabra de Dios no es para las personas que aborrecen su corrección, y hay que ponernos a analizar y entender esto, porque es algo muy profundo. Si nosotros verdaderamente nos agrada la corrección de Dios, lo que la Biblia nos dice para corregir nuestros caminos, o quizás la aborrecemos. En caso la estemos aborreciendo, tenemos que saber de que no somos calificados para hablar de las leyes y del pacto de Dios, porque Dios aquí nos está encarando. Dios nos está diciendo: ¿por qué tú hablas de mis leyes? ¿Por qué hablas de mi pacto si tú aborreces la corrección? Así que esto no es para todas las personas. La invitación está para todas las personas, pero solamente están calificadas las personas que viven una comunión íntima con Dios, que le temen, y a ellos le mostrará su pacto, dice Dios. Dios no le va a mostrar su pacto a todas las personas, así que no todas las personas tienen que ir hablando de Dios. No todas las personas que aborrecen a Dios, no todas las personas que le desagrada, y tantas cosas que a veces las personas quieren decir y hablar, y entrar en debates quizás de Dios, que hablan lo que sea de su palabra sin ningún respeto. No es necesario que digan nada, porque Dios dice los está encarando, y también Dios dice que si ha permanecido callado, Él ha estado viendo y Él no es indiferente. Él los va a juzgar y los va a reprender, y va a poner todos sus engaños, todas las infamias que han estado hablando delante de sus ojos. Así que tengan cuidado de hablar de una forma irrespetuosa de Dios, de su pacto y de sus leyes. Esto es lo que puedo entender de este capítulo también. Tener mucho cuidado de lo que hablamos con nuestra boca, tener mucho cuidado de las palabras que articulamos con nuestra lengua, de lo que componemos con nuestra lengua. Tener mucho, pero mucho cuidado de hablar infamia, sobre todo también con nuestros hermanos de sangre, con nuestra familia. Tenemos que hablar bien siempre de nuestra familia, nuestros hermanos. Si de repente son personas malas, tenemos que preferiblemente guardar silencio y no hablar engaño, no hablar mal, porque siempre nuestra boca, nuestra lengua va a tender a inclinarse hacia el mal, a desviarse. Pero tenemos que guardarnos hablando bien, o si no, simplemente guardando silencio, porque también Dios nos dice en su palabra que hay momentos en los que Dios quiere simplemente que guardemos silencio. No es necesario que hablemos, ya que Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce todo lo que está pasando en nuestra vida.
Así que simplemente guardar silencio también es una forma en la que podemos agradar a Dios. Así que dice en el capítulo 39, versículo 9, enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Así que aquí nos está diciendo de que él enmudeció y no abrió su boca. Así que es importante enmudecernos en ocasiones, porque de esta forma vamos a agradar también el corazón de Dios. Dios obra también de esta forma y es muy importante hacerlo, y esa es una de las cosas también que aprendo de este capítulo. El método de estudio de devocional bíblico para el día de hoy es: usa lo que has leído en las escrituras para aplicarlo en tu vida actual. Si nos hacemos la pregunta, ¿y entonces qué se supone que debo hacer con lo que acabo de leer? Luego de que estudies la palabra de Dios, luego de que leas, de que medites en ella, incluso de que la memorices, tienes que aplicarla en tu vida. Aquí hay algunas recomendaciones para que tomes nota. ¿Qué me dice este pasaje bíblico? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué me dice este pasaje bíblico? Este pasaje bíblico, lo que veo que engloba la idea principal es el sacrificio de alabanza que Dios quiera en mi vida, la forma en la que Dios quiere el sacrificio, el tipo de sacrificio que Dios quiere que yo haga, y también que debo ser una persona calificada para poder hablar de Él y de su pacto, que me debe de agradar la corrección para poder hablar de Él. Si no, mejor permanecer en silencio, porque Él me puede reprender. Así que eso es lo que voy a poner.